tardes. Hoy es el último webinar de este espacio que hemos convenido llamar Universidad Nacional Convergencia Colombia. Recuerde que hemos estado haciendo una reflexión sobre qué temas el país debería tener unos acuerdos mínimos. Por eso hemos hablado del tema de la productividad, el tema de la sostenibilidad, hemos hablado del tema de la equidad y hoy todo apunta a que tenemos que trabajar la gestión de la paz. No solamente porque hemos firmado un acuerdo, no solamente porque se están implementando unos acuerdos, sino porque esta sociedad ha decidido hacerle frente a los factores que generan condiciones para que el conflicto armado vuelva y juegue en nuestros territorios. Entonces, hoy es el último webinar. Les agradecemos su presencia en este espacio y para ello hemos invitado a personalidades que desde distintos ángulos nos van a hablar de ese difícil y fácil a la vez tema de la gestión de la paz. Permítanme rápidamente únicamente presentarles a Óscar Daza Laverde. Él está vinculado a FEDEGAM Valledupar. No obstante, su presencia aquí está más ligada a un ejercicio maravilloso que tuvo lugar en estas tierras que se llamó Diálogos Improbables. Entonces, muy buenas tardes, señor Óscar Daza Laverde. Voy a decirle a todos, señor, no les voy a decir doctor. Señor Óscar, buenas tardes. Bienvenido a la Universidad Nacional, sede de La Paz. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora Claudia. Es muy importante esta invitación. Les agradezco mucho haberme tenido en cuenta y realmente sí, soy un ganadero, represento a los ganaderos del Cesar en FEDEGAM, pero como usted mismo lo dice, participé y sigo participando en algo muy importante para la paz, que es la plataforma de diálogos improbables, de las cuales espero poder transmitirles algo de lo que hemos logrado. De acuerdo, de lo que pudiéramos llamar la paz a pequeña escala. Después tenemos al profesor Andrés Guerra Mendoza. Seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocen. En la actualidad él es profesor de la Universidad de Santander. Creo que sus estudiantes están hoy en esta clase, ¿verdad, profe Andrés? Entonces, sí, esa es la idea. Estoy ahí conversando con ellos y me dicen que están teniendo alguna dificultad, pero ya deben estar conectándose. Por favor, usted y sus estudiantes son bienvenidos. Muchas gracias, Claudia. Y también, bueno, él nos va a hablar de una experiencia que creo que nos va a alegrar la vida un poco. Abelardo, el señor Abelardo Caicedo, bienvenido. Nos place tenerlo en la Universidad Nacional, sede de La Paz, y espero que podamos conversar de ese trabajo que se está haciendo en Tierra Grata. Muchas gracias por aceptar su invitación. Queremos pedir una disculpa. Creo que en la publicidad que ustedes recibieron aparecía el nombre de otro colega. Finalmente, esta persona tuvo un inconveniente y Abelardo Caicedo es la persona que está aquí para hablar de esa experiencia. Bueno, entonces estos webinares tienen en ocasiones algunas dificultades, y las dificultades son que ustedes dicen hablan demasiado. Entonces hemos decidido, antes de entrar a conversar, mirar un videíto sobre eso que se llamó Diálogos Improbables,
que fue un experimento de convivencia y de escucha y de encontrar puntos comunes entre personas que no necesariamente comparten los mismos ideales. Y queremos mostrarle este videito, sobre todo porque debería ser un ejercicio que se replique en todo el territorio nacional. Entonces, antes de entrar en la conversación, los invito a mirar con mucha atención este videito. Y le voy a... Bueno, el Cesar es como un modelito de todo lo malo que pasó en el conflicto armado. Es el territorio en donde más despojo de tierra per cápita hubo, en donde más víctimas per cápita hubo, en donde más masacres per cápita hubo. Porque es que aquí no se nos puede olvidar que la guerra ha generado una descomposición del tejido social absoluto. Aquí se radicaliza el tema de las guerrillas muy fuerte y una reacción muy fuerte del paramilitarismo. Una reacción posterior muy fuerte de las bandas criminales. El departamento del Cesar ha sido un departamento con muchísimos hechos de violencia. Bueno, yo me enteré por un amigo partícipe de este ejercicio de los diálogos improbables en Valledupar, de que estaba sucediendo eso, que se estaban reuniendo unas personas. Nosotros nos convocaron cerca de 30 personas, unos nunca llegaron, otros llegaron, asistían y no volvían, tal. Yo sufrí mucho porque cuando yo comencé a ver quiénes entraban y quiénes quedaron, yo sabía que ahí se iba a armar un arroz con mango. O sea, iba a haber discusiones. Hubo un choque entre personas que uno creía que eran cercanas y cuando viene y se empieza a desenvolver el problema que casi que termina hasta en los puños. Aquí hay un planteamiento tuyo que es una cosa y una forma de incorporarlo que es otra. Yo desde el principio pensé que de pronto no se nos podían dar las cosas, porque era que dentro de este grupo se encuentran personas que somos diametralmente opuestos. Creo que es lo que más nos hace falta, conversar, conversar y conversar. Es la única forma en que definitivamente no utilicemos la fuerza. Y unidos todos de diferentes ángulos vamos a encontrar ese espíritu común, una cuestión que ha estado oculto realmente, ha estado resguardada la realidad. Se trata de empezar a construir sobre las diferencias, se trata de evitar que las diferencias se conviertan en un terreno abonado para la violencia. Y en el caso del medio ambiente y desarrollo, hombre, el medio ambiente habla con el desarrollo. ¿Quién hoy compromete el medio ambiente? La necesidad del desarrollo. ¿Y quién hoy compromete el desarrollo también? Para mí los diálogos improbables es un ejercicio, por lo menos nuevo para mí, novedoso, en donde pretendemos limar las asperezas que vivimos los colombianos. Necesitamos crear escenarios donde la gente tenga entendido que el libre pensar es algo maravilloso. Si no nos llegamos a unos acuerdos mínimos de convivencia, de ideas de desarrollo, pues vamos a seguir perpetuando estas violencias. Mira, yo creo que es importante este tipo de diálogos porque le están dando peso a lo que es todo un proceso de reconciliación. Sin este tipo de diálogos difícilmente vamos nosotros a sostener siquiera una conversación mirándonos cara a cara y con sinceridad.
Bueno, considero que es fundamental este espacio porque recoge las ideas y el pensamiento, digamos, de las diferentes posiciones que hay a nivel del departamento y de alguna manera se está haciendo como un barrido, como una radiografía de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que pasaría hacia futuro. El futuro está en nuestras manos, es un poco el mensaje, y que éramos capaces, que ese grupo que estaba allí de 30 personas fue capaz de eso. Yo creo que todos en ese momento pensamos, si nosotros fuimos capaces, el millón de cesarenses también puede ser capaz de vivir en paz. Sorpresa le va a dar y cuando es que el muchachito hay que sorpresa le va a dar y cuando es que el muchachito yo me caí. Miembro del sector agropecuario, ingeniero civil, ganadero y político. Licenciado en filosofías y periodista. Periodista. Abogado. Dirigente político. Defensor de derechos humanos, abogado. Abogado, profesor y escritor. Líder social. Líder indígena. Economista y político. Arquitecto. Abogado. Agricultor. Líder social, representante de víctimas. Empresario. Defensora de derechos humanos. Lideresa afrocolombiana. Economista. Psicóloga y lideresa. Economista, ganadero y líder gremial. Ingeniero industrial, empresario. Ingeniero agrónomo. Filósofo y politólogo. Abogada, gestora territorial, líder social. Defensora de derechos humanos. Economista, dirigente deportivo y emprendedor. Ay, yo no sé ustedes, a mí me encanta ese video. Doctor Daza, señor Daza, usted se presenta como economista, ganadero y líder gremial. ¿Qué hace un economista, ganadero y líder gremial en un espacio que, como decía uno de las personas que aparece en el video, él pensaba que no se iban a dar las cosas? ¿Por qué las cosas se dieron, señor Daza? Bueno, como ustedes lo vieron reflejado en ese video tan importante que hicimos al final del ejercicio como tal, digámoslo, porque hicimos antes para ese final ese video, ahí mostramos exactamente quiénes componemos ese grupo, ¿sí? La diversidad que hay dentro de ese grupo. Por ejemplo, ustedes me tienen aquí, yo soy un hombre que estudié economía, ¿sí? He sido un empresario del campo, siempre he estado en los negocios del campo, más que todo en la agricultura y la ganadería, y desde hace mucho tiempo he sido un activista gremial, porque he hecho política gremial, ¿sí? Y desde hace 10 años los ganaderos del Cesar me tuvieron a bien elegirme para la junta directiva para que los representara en la junta directiva de Fedegan, que es el gremio cúpula de la ganadería colombiana, donde están sentados todos los sectores y todos los departamentos del país. Ahora, llegar a diálogos improbables, pues era, por decirlo así, una esquina de todas las que teníamos, porque teníamos de derecha, de centro, de izquierda, los pensamientos completamente diferentes todos, cada uno de los más o menos 30 personas que participamos en ese ejercicio al final, porque inicialmente éramos más o menos 30, pero entraron y salieron muchas personas que no quisieron continuar con ese ejercicio, que entre otras cosas tengo que decir lo que fue, primero, muy importante y muy que transformó la vida y el pensamiento de cómo se debe uno conectar con las otras personas que no tienen los mismos pensamientos de uno. Yo soy un hombre conservador,
pensamientos conservadores. Y dentro de mis compañeros en Diálogos Improbables tenemos unos líderes de izquierda completamente que, pues, afortunadamente pudimos dialogar después de muchos años de conocernos y de nunca haber logrado tener ese diálogo que lo logramos en Diálogos Improbables. Ok, lo que es para mí, cartagenera en estas tierras, para mí lo que es extraño es que casi todos ustedes se conocen acá, pero casi que de esos temas que son temas estratégicos para la sociedad, no tenían un espacio donde poder hacer esas conversas. ¿Fue eso? No, lo que pasa es que Valledupar es realmente, y el Cesar fue algo muy especial dentro del conflicto. ¿Por qué? Porque es que nosotros aportamos a ambas partes del conflicto. Nosotros tenemos a Simón Trinidad, que es hijo de un abogado muy prestigioso del Cesar y de Valledupar, que es el doctor Ovidio Palmera, y Ricardo, su hijo, que se llama Simón Trinidad en la FARC, fue un líder muy importante dentro de esa organización. Y también aportamos de la contraparte, ¿sí? Que es Rodrigo Tobar Pupo, ¿sí? Un ganadero, un profesional del agro, que terminó involucrado en el paramilitarismo y fue uno de los grandes líderes de esas organizaciones. Entonces, increíble que lo que sucedía, pero estábamos compartiendo en los mismos sitios, en los mismos lugares, estudiamos casi que en las mismas universidades, ¿sí? Y teníamos los mismos negocios, pero estábamos en orillas opuestas en cuanto a ese pensamiento. Entonces, la verdad es que no es normal, sí, que eso suceda, pero el Cesar es algo sui generis, creo yo, porque aportó de ambos lados y nos llevó a un conflicto que ha sido muy desgastante para todos y muy difícil, ¿sí? Y que nos dejó demasiadas heridas de lado y lado, porque esto no es de tomar hoy en día posiciones radicales. Nosotros aprendimos en Diálogos Improbables que cada uno tiene su pensamiento y lo puede exponer, pero también tiene que entender el de la contraparte. Y eso es lo que hemos tratado. Y en el curso de la conversación me voy a permitir más tarde presentarle el decálogo de nuestras conclusiones, que son muy importantes para un proceso de paz como el que estamos construyendo y que debemos construir en el Cesar y en Colombia. De acuerdo, sí. Además fue un colectivo que produjo pensamiento, ¿no? Y el decálogo lo recoge muy bien. Bueno, profesor Andrés Guerra Mendoza, usted hace parte de un colectivo que creo que antes de que el tema de memoria fuese un tema de agenda nacional, ustedes hicieron un trabajo silencioso, liderado por jóvenes. Yo recuerdo haber visitado la experiencia de ustedes, estaban como en una biblioteca, ¿era, no? Sí, estábamos en la biblioteca departamental Rafael Carrillo López, estábamos allí. Pasé por acá. Bueno, pero queremos que usted nos hable en clave de gestión de la paz. Es decir, también la memoria se ha ido modificando. Digamos que pasamos por un momento en donde las personas querían hablar de lo que les había ocurrido, querían llorar, querían denunciar, pero quienes estamos en estos temas hemos visto que de manera progresiva las personas toman la memoria como una forma de ver el futuro. Sí, claro. Y me preguntaba si el ejercicio que ustedes han estado haciendo es un poco eso, es un poco qué puede hacer la música, qué puede hacer el arte para sanar esas heridas que el Señor
Oscar Daza Laverde narró de manera muy certera, diría yo, qué es lo que produce una confrontación armada. Entonces, por favor, ¿qué fue? ¿Qué es lo que tiene para contarnos? Bueno, Claudia, muchas gracias primero por la invitación y un saludo muy afectuoso a mis compañeros panelistas. Sí, efectivamente, como tú lo has dicho, digamos, yo no diría tampoco que fuimos los precursores tampoco y los descubridores aquí del tema de memoria. Ya, bueno, en el país se hablaba un poco, digamos, bastante centralizado. Y nosotros tuvimos la fortuna hace aproximadamente 10 años de empezar a hablar del tema, enfocado mucho a las comunidades campesinas de nuestro territorio. Y lo hicimos de una manera, digamos, muy espontánea y hay que decir que no fuimos nosotros los que tuvimos la iniciativa de trabajar con las comunidades, sino que fueron las comunidades las que se nos acercaron, y yo quiero resaltar ese aspecto. Y compagina con lo que tú dices, es decir, la necesidad de las víctimas de aparecer, de contar, de que se sepa lo que les sucedió. La primera experiencia que nosotros tuvimos en cuanto a iniciar procesos de reconstrucción de memoria histórica fue con la comunidad de Minas Jiracal en Pueblo Bello, que de hecho José Luis Peralta, lo vi allí en el video, es un líder importantísimo de esa comunidad, hace parte, por lo que veo, de los diálogos improbables muy bien. Y él, pues, con su liderazgo, acercó a la comunidad para que nosotros iniciáramos un proceso con ellos. Y ese fue el germen de Cantando Quiero Decirte, que es la experiencia que yo vengo a socializar con ustedes el día de hoy. Porque allí nosotros construimos una metodología y una herramienta que se convirtió en una herramienta para la comunidad, porque ellos querían encontrar espacios para recuperar y para exigir sus derechos, para reivindicar su dignidad como personas que sentían que había sido bastante lastimada por todos los actores del conflicto y se sentían un poco desplazados, y habían sido desplazados por los grupos armados y socialmente también se sentían desplazados, estigmatizados, etcétera, todo esto que sufren las comunidades campesinas en nuestro territorio por este tema de la violencia. Entonces vieron la oportunidad, haciendo memoria, contando su versión de la historia, para que la sociedad valduparense conociera esa realidad y dejara de ver a Pueblo Bello y a Minas Jiracal con malos ojos, algún sector, pues, de la sociedad. Entonces, decía yo que Cantando Quiero Decirte surge allí porque, de hecho, José Luis Peralta, vuelvo y lo menciono, es compositor de una de las canciones que hace parte de Cantando Quiero Decirte. Él compuso esta canción, y algo muy, muy interesante, Claudia y compañeros panelistas, nosotros no sabíamos que existía esta canción. Nosotros hicimos una multimedia interactiva que narra la historia de Minas Jiracal. Hay videos, hay narraciones, hay audios, hay gráficos, hay cartografía social en esta multimedia que se encuentra en nuestra página web. Y cuando ya estábamos terminando el ejercicio, nos dice una persona de la comunidad, no José, que fue el compositor, nos dice una persona, bueno, pero ¿por qué nosotros no ponemos en esa multimedia la canción de José? Entonces, un punto importantísimo es que una iniciativa individual de un sufrimiento personal, si bien es cierto, es personal, acoge un sufrimiento colectivo, porque la canción de José lo que narra es lo que vivió Minas Jiracal, no lo que vivió José solamente. Entonces, José de pronto es un poco tímido, no sé cómo se comporta en Improbables, pero él es un poco tímido y no quería como decirnos de la canción, pero fue un compañero de su comunidad al que le pareció importante que la compartiera y que hiciera parte de la multimedia. Y él nos dijo, entonces José, no, pero esa canción no creo que deba ir. Cuando José nos canta la canción que se llama El Cerro de Jiracal, esa canción se llama El Cerro de Jiracal y narra las masacres, el desplazamiento, hace un recuento de las personas que asesinaron los grupos armados, narra la historia de Minas Jiracal. Entonces es interesante ver cómo esa iniciativa particular, individual, personal, que José decidió realizar, se convirtió en una iniciativa colectiva y recoge el sentir de toda una comunidad. Eso fue, digamos, ese fue el germen que le dio pie a Cantando Quiero Decirte y a Música para el Alma, que es lo que yo quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy. No sé si sigo contando la historia o tienes alguna pregunta. No, siga adelante.
Bueno, entonces, cuando surgió la idea de crear el Centro de Memoria del Conflicto, que es la organización a la que estoy representando el día de hoy, dijimos, bueno, pero ¿qué va a ser el centro? ¿Qué tipo de espacio? ¿Qué vamos a tener allí? ¿Va a ser un museo? ¿Va a ser una biblioteca? ¿Qué va a ser? Dijimos, bueno, tenemos que llenar este centro con las historias de las comunidades. No puede haber otra cosa allí. Entonces nos inventamos una cuestión que llamamos encuentros de iniciativas de memoria. De hecho, ese concepto de iniciativas de memoria en ese momento, año 2010, 2011, no lo teníamos muy claro todavía, qué significaba eso, qué era una iniciativa. Ya habíamos tenido esta experiencia, como decía, de esta iniciativa de José, y en clave de eso empezamos a pensar nosotros mismos ese concepto, y dijimos, bueno, iniciativa de memoria son todas aquellas acciones que las comunidades realizan en pro de dar a conocer lo que les pasó. ¿De qué manera son estas iniciativas? ¿Son textos académicos o son textos artísticos o son, qué son? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un recorrido a ver qué encontramos. Hicimos el primer encuentro de iniciativas de memoria y recogimos aproximadamente 57 iniciativas de memoria, que es lo que hoy en día se encuentra salvaguardado en nuestro espacio físico, que también es virtual. Hicimos dos encuentros, el primer encuentro, el segundo encuentro, y nos encontramos con esta realidad de la música en el Cesar, y nosotros hasta nos golpeamos nosotros mismos, nos cacheteamos, porque dijimos, bueno, ¿cómo no pensar, cómo no haber pensado en esto antes? Si es que estamos en Valledupar, estamos en el Cesar, un departamento, un territorio en donde la cultura pulula, en donde en cada casa hay una guitarra, en donde cada casa hay un acordeón. Y efectivamente, Claudia y compañeros, nos encontramos en estos encuentros claramente todo tipo de iniciativas, pero hubo una que fue significativa y fue el tema de canciones. Encontramos muchos campesinos, muchas personas que llegaron a nosotros. Miren, yo tengo una canción que narra lo que pasó en mi corregimiento. Yo tengo una canción que es un clamor a la paz. Yo tengo una canción que invita a la reconciliación. Y nosotros dijimos, no, esto no lo podemos dejar así. La idea nuestra era simplemente recibir de pronto un archivo fotográfico, un libro, etcétera. Teníamos ideas de muchos tipos de iniciativas, pero no sabíamos qué hacer con las canciones. Y como no teníamos mucho dinero tampoco, esto se hizo a través de algunas convocatorias a las que aplicamos, Cooperación Internacional, la gobernación en su momento también nos apoyó. Una cuestión bastante con las uñas. Y sacamos de donde pudimos y dijimos, estas canciones hay que grabarlas porque estas canciones, bueno, uno las lee y escucha al compositor y entiende, pero las otras personas, ¿qué van a entender? Necesitan escucharlas. Y además el vallenato, y mis compañeros creo que me darán la razón, el vallenato tiene una fuerza particular de transmitir, porque el vallenato en su momento cuando inició fue el periódico del pueblo, era lo que contaba lo que pasaba en alguna parte del Cesar que no se podía saber porque no existía la radio, no existía la televisión. Entonces Escalona, cuando contó lo que pasó en Vadillo, me han dicho que el pueblo de Vadillo se encuentra de mala. Entonces la gente en Valledupar no se iba a enterar de eso si no fue por la canción de Escalona. Entonces el vallenato tiene esa fortaleza, tiene esa característica, y estas canciones evidentemente que además del profundo tema que tocan, echa mano de esta capacidad que tiene el vallenato para transmitir, que también es un punto que quiero resaltar a propósito de los diálogos improbables. Un vallenato lo escucha un guerrillero, un paramilitar, un campesino. Un vallenato lo baila un guerrillero, lo baila un paramilitar y lo baila un campesino. Entonces, esta cultura, que es una cultura común, es una cultura que nos une. Entonces, escuchar estas canciones, aunque la escuche un victimario, aunque la escuchen otras víctimas, inmediatamente van a ser referentes para identificarnos los unos con los otros. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado con esta experiencia. Luego, bueno, creamos el centro, el espacio. No sé si me das de pronto ahorita más adelante algún espacio para mostrar algunas imágenes. Y de pronto también quisiera que escucharan alguna canción, si se da el espacio. Se creó el centro y estas canciones las unimos a todos estos archivos que guardamos, y fue muy interesante, y ha sido muy interesante porque tenemos un espacio virtual en donde tú entras a la página virtual del centro, puedes escuchar las canciones,
Cantando Quiero Decirte es una publicación que hicimos a través de un libro, en donde lástima que no pude encontrar un ejemplar, ya todos los repartimos, en donde tú abres el libro, encuentras la letra de la canción, y no solamente encuentras eso, sino que encuentras la historia del compositor y encuentras un contexto histórico y territorial de dónde surgió la canción, qué significó para esa comunidad, etcétera. Y al final pues encuentras un CD en donde están todas las canciones grabadas. Esta iniciativa tuvo muchas repercusiones, ha sido muy importante para las comunidades, no es un triunfo nuestro como organización ni como investigadores de ninguna manera, sino las comunidades, porque todos los productos, desde Minas de Iracal hasta Cantando Quiero Decirte, han sido herramientas que se han llevado las comunidades. Ellos nos han dejado un material en el centro para que toda la sociedad en general lo conozca claramente, pero este material que nosotros hemos tratado, digamos, desde nuestro conocimiento y experiencia, hemos ayudado a que ellos los dinamicen, porque algunos de ellos no sabían qué hacer. Bueno, yo tengo esta canción que la escribí hace mucho tiempo, no sé qué hacer con ella, quiero cantarla, me gusta. Ellos han participado en festivales, ellos han participado. Precisamente hoy, Claudia, te cuento que Ricardo Romero, un líder afro muy importante de Guacochito, me llamó el día de ayer a invitarme a un webinar también a esta misma hora, en donde iba a presentar su canción que grabó con nosotros, que se llama ¿Para qué recordar? Y me dijo, Andrés, quiero que me acompañes para que, mira, quieren que cante la canción. Entonces ellos van con sus canciones y ellos son líderes que se mueven, que van a Bogotá, que van a Medellín, a encuentros de víctimas y narran su historia a través de su canción. Y otro punto fundamental que quiero resaltar de esta iniciativa es que los espacios que el conflicto que aún ha persistido lastimosamente después de las desmovilizaciones de los paramilitares, después de la desmovilización de la guerrilla en estos momentos, el conflicto lastimosamente ha persistido, se ha transformado, en fin, todo lo que nosotros ya sabemos, y las comunidades evidentemente todavía tienen temor de hablar, de contar, pero esta iniciativa tiene la particularidad que ha servido como herramienta de resistencia y digamos, ha filtrado y ha permeado la seguridad y la vida y la dignidad de las víctimas. Estas canciones, cuando nosotros hicimos el lanzamiento de Cantando Quiero Decirte, que decidimos hacerlo en diferentes territorios, fuimos al Copey, fuimos a Codazzi, hicimos varios lanzamientos, quedaron en emisoras comunitarias, han sido escuchadas por todos estos territorios y digamos, no ha sido necesario que la víctima vaya a la fiscalía, vaya a Justicia y Paz, vaya a no sé dónde a decir, mire, me pasó esto, ayúdenme, sino que esta canción ha servido también como digamos, como una catarsis y una forma de que la víctima cuente lo que pasó sin tener miedo de que le va a pasar algo. Esto ha servido para eso también, lo digo con toda certeza, y viendo la experiencia de las comunidades. A ellos no les da miedo poner a sonar su canción en ninguna parte, entre otras cosas por lo que te digo, porque una canción que tú la escuchas tiene un mensaje importante y tiene una melodía bonita, es agradable, la va a escuchar cualquier persona y es como ese punto común, como decía yo, que tenemos todas las víctimas, todos los actores armados, en donde escuchar esta canción no va a generar ningún tipo de violencia. Luego de esto, digamos, ha sido muy importante y hemos tenido, digamos, también hacemos parte de una organización que se llama Red Colombiana de Lugares de Memoria, porque el centro se convirtió primero una iniciativa y luego se convirtió en un lugar de memoria, en donde pues guardamos lo que ya te decía, todas estas iniciativas, y tuvimos un llamado de la Red Colombiana, que ha sido es una organización muy importante que está en Colombia, representando a todos los lugares de memoria en Antioquia, en el sur del país, etcétera. La Universidad de Bristol en Inglaterra, y si no estoy mal, la Universidad Nacional y parte de participación con el IEPRI, en una iniciativa que surgió y se llama Memoria desde las Márgenes. Entonces nos facilitaron unos recursos para poder realizar un proyecto que es como el hijo de Cantando Quiero Decirte, nosotros lo denominamos así, y se llama Música para el Alma. Música para el Alma aún es más interesante que Cantando Quiero Decirte, Claudia, porque Cantando Quiero Decirte tiene mucho valor, pero lo que nosotros hicimos, digamos, básicamente fue tomar un teléfono y llamar a líderes de organizaciones de víctimas del Cesar a preguntar si tenían una canción. Ellos lo único que tenían que hacer era venir, grabarla. Obviamente también le hicimos un proceso ahí de etnográfico y trabajamos algunas entrevistas en profundidad para contextualizar las canciones, pero
se quedó ahí, es decir, no hubo una participación y una metodología para crear estos espacios. Y lo que tiene, el plus que tiene Música para el Alma es que nosotros pensamos en una metodología para activar la creatividad de las comunidades y de las víctimas, que de pronto no son artistas, no son cantantes, no son compositores, pero que quieren contar lo que les pasó y no saben cómo hacerlo. Y además también, lo que decía ahorita, también les da miedo contarlo de la manera convencional, etcétera. Y nosotros hicimos este encuentro, lo hicimos, esto ya sobrepasa los límites del Cesar, lo hicimos en San Jacinto Bolívar, porque nosotros lo hicimos representando a los lugares de memoria del Caribe colombiano. Invitamos iniciativas de memoria hasta de San Andrés Islas, Santa Marta, Barranquilla, el Magdalena, etcétera. Todos nos reunimos allí 5 días de taller, con el apoyo de unos artistas impresionantes que tenemos aquí en Valledupar, y le hago un reconocimiento, alguno lo debe conocer, el colectivo Maderos Teatro. Ellos digamos, le impregnaron a la metodología que nosotros teníamos de reconstrucción de memoria, le impregnaron en la parte creativa y artística, y en 5 días construimos 9 canciones. Y digo construimos porque fue un proceso colectivo. Cada canción que tú vas a escuchar de Música para el Alma, que lastimosamente ha sido un proceso que tuvimos que detener por el tema de la pandemia, ya estábamos en el proceso de grabación de las canciones. Cada canción que tú vas a escuchar no tiene un solo autor, tiene más de 5 o 6 autores, porque lo hicimos en un taller colectivo, porque todos aportaron una frase, una idea, y estas canciones surgieron, antes de construir las canciones, surgieron 9 temas: reconciliación, construcción de paz, medidas de no repetición, es decir, los temas fundamentales para las comunidades. No fueron temas que pusimos nosotros, fueron temas que nosotros motivamos a que aparecieran, pero que las comunidades definieron a qué temas querían cantarles y qué temas querían socializar en sus diferentes territorios. Y a partir de allí construimos las canciones. La idea de esto es grabar estas canciones como piezas que queremos, digamos, que sean de múltiple difusión, a través de podcast, a través de YouTube, a través de emisoras comunitarias, etcétera, y que los mismos autores, que todos aquellos que participaron en este gran taller creativo, sean los que repliquen y socialicen estas canciones y estas ideas en sus territorios. Entonces, Música para el Alma tiene ese plus, que fue una creación colectiva, que no fue una canción que estaba por allá guardada, archivada y no sé qué, sino que fue una creación pensada, fue una creación motivada y necesaria, es decir, una respuesta necesaria al momento que estaban viviendo las personas que participaron allí, que son víctimas y que quieren, digamos, seguir teniendo un liderazgo, y que las comunidades que representan, en donde viven, en donde se desarrollan, conozcan lo que les pasó a través de estas canciones. Pero no solamente esta iniciativa se queda en contar lo que pasó, sino las esperanzas que tienen las víctimas. Y por eso se habla mucho de reconciliación, por eso se habla mucho de medidas de no repetición, por eso se habla mucho de resiliencia también. Hay una canción que se llama Mujeres Resilientes, por ejemplo, que la tengo aquí también. Si me da un espacio, me encantaría que la escucharas. Perfecto, ok. Bueno, yo realmente estoy en este campo de estudio desde hace mucho tiempo y no había escuchado esta experiencia. Me alegra mucho también la importancia del Cesar, ¿no? Porque como una experiencia que nace aquí, se replica a nivel regional, sí, y además tiene sonoridad, le suena a otros espacios de la región. Eso me parece bien interesante. Pero también me parece interesante que salgamos de los formatos habituales para hablar de los dramas de la guerra. Entonces, los informes, los libros, las relatorías, digamos que también las comunidades nos están enseñando que hay otros registros para hablar, para expresar y para pensar el futuro. Bueno, entonces el señor Daza nos va a hablar de ese decálogo después en la segunda ronda. Usted, me imagino que vamos a escuchar al menos una canción. Sí, claro. Bueno, antes de ir con nuestro
invitado de Tierra Grata, yo quiero que escuchemos una reflexión que hace una persona que fue muy importante en los acuerdos de paz de La Habana entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC, y es Fabricio Ochild. Y Fabricio lo entrevistamos especialmente para este webinar y habló de muchos temas. Nosotros las y los invitamos a ver su entrevista, anda por ahí en las redes sociales, pero escogimos un pequeñito extracto de esa entrevista porque me parece interesante para esta sesión. Te pido... Bueno, yo creo que son dos conceptos íntimamente relacionados. Construcción de paz normalmente se refiere a un momento específico después del conflicto, o sea, después de la firma de un acuerdo a nivel nacional o a nivel local, donde viene la época que sigue. Mientras que gestión de paz es un proceso continuo, que es necesario incluso en las sociedades que nunca han tenido conflicto o guerra, justamente para asegurar que se mantiene la paz. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación. Muchas gracias. Entonces, bueno, hay una diferencia entre construir la paz y gestionar la paz. Me parece muy importante. Señor Abelardo Caicedo, buenas tardes, bienvenido. Usted nos va a hablar de la experiencia de una cooperativa, nos va a hablar de un espacio geográfico que se llama Tierra Grata, que se planteó como un espacio de esperanza y como un espacio en donde se estaban concretando una parte de la implementación de los acuerdos de paz. Entiendo que todo este proceso ha sido completamente caótico, que hay incumplimientos, que hay desencuentros, que hay insatisfacciones, hay disidencias, hay desesperanza en las filas. Sabemos que muchos de los espacios que concentraron a excombatientes hoy ya no existen. Pero sabemos, por alguna razón, que aún no sé qué han dicho los investigadores, que el espacio de Tierra Grata y el de Pondores son como de las pocas experiencias mostrables de lo que se pensó podía ser un espacio de reincorporación. Entonces, me gustaría que usted nos contara qué está pasando en Tierra Grata, ¿qué es eso de la cooperativa multiactiva? ¿Cómo les va? ¿Cómo ven ustedes esta coyuntura? ¿Cómo ven ustedes el país desde ese espacio? ¿Cómo ven la implementación de los acuerdos? Tienen para contarnos muchas cosas. Bueno, muchas gracias, doctora Claudia. Un saludo muy especial, e igualmente para mis compañeros panelistas. Sí, yo soy acá de Tierra Grata, una comunidad en proceso de reincorporación. Aquí llegamos el 1 de febrero de 2017. Aquí, como estaba pactado en el acuerdo final de La Habana, acuerdo al que llamamos para la construcción de una paz estable y duradera, llamándose a la terminación del conflicto. Llegamos 162 e hicimos aquí el proceso de dejación de armas. Ese proceso que, por supuesto, fue verificado por las Naciones Unidas, pero que también contó con un componente de verificación
del ejército, la policía, también en ese mecanismo que llamaron de monitoreo tripartito, pues también estaba por supuesto la guerrilla y la ONU como organismo neutral. Decir de que nosotros acá en Tierra Grata, que es una vereda del municipio de Manaure, Cesar, pues estamos desarrollando una serie de actividades con la cooperativa, de Cooperpase, que es la cooperativa de paz del Cesar. En ese orden de ideas, nosotros hemos desarrollado aquí varios proyectos productivos, que más que proyectos productivos grandes, son pequeñas iniciativas que han salido de los excombatientes. Normalmente acá lo que tenemos, por ejemplo, son gallinas ponedoras, 2 o 3 proyectos que estamos ejecutando ahí, uno del PMA, otro proyecto que lo llaman Ponepaz, que lo dirige allí la ARN. Y además de eso, pues muchachos y muchachas se han colocado cría de cerdos. De igual manera tenemos, por ejemplo, con un proyecto con el PMA, Programa Mundial de Alimentos, un proyecto de una tienda comunitaria, un proyecto de hortalizas, un proyecto de vivero, y quizás el proyecto más importante que tenemos nosotros acá entre los espacios territoriales de Pondores en La Guajira y Tierra Grata aquí en el Cesar es el proyecto de vivienda, que también es gestionado por la cooperativa. Este proyecto de vivienda es para construir 350, 200 allá en Pondores y 150 aquí en Tierra Grata. Tenemos muchas dificultades, fundamentalmente porque lo que nos ha pasado es que pues hubo la premura del gobierno mientras dejábamos las armas, pero de ahí para adelante ya la cuestión ha bajado como el ritmo. Por ejemplo, hasta este momento no se ha resuelto el problema de tierra, y todos sabemos que los proyectos productivos pues necesariamente se necesita tierra para poder desarrollarlos. Por acá jocosamente algunos dicen que el único que pudo construir una casa en el aire pues fue Escalona en una canción, pero nosotros pues necesitamos la tierra para poder hacerlo. Entonces eso es lo que todavía, ya cuando vamos a completar prácticamente 4 años de haberse firmado el acuerdo, no se ha resuelto. Y por esa razón, pues repito, las iniciativas son muy pequeñas, muy pocas. Para el proyecto de vivienda, nosotros aquí en Tierra Grata ya hicimos una compra de un lote, porque igual nos decía la ARN que para poder entregar los 8 millones que le corresponde a cada excombatiente por reincorporación, bien sea, como dice el acuerdo, para proyectos productivos o para un proyecto de vivienda, pues la ARN dijo que nos aplicaban lo que está establecido como política pública, y es que el que se vaya a ser beneficiario de una vivienda debe tener un lote debidamente escriturado. Por esa razón nosotros acá conseguimos el lote, y ese lote nos valió 130 millones de pesos, de los cuales cada uno de nosotros colocó 1 millón de pesos. Los que no lo teníamos lo conseguimos prestado con una cooperativa que se llama Confiar, y ya lo pagamos. Lo fuimos pagando de lo que es la asignación mensual, que es el 90% de un salario mínimo que entrega el gobierno mensualmente. Pero a partir de ahí, pues no avanza el proyecto de vivienda. Hemos hecho, y quiero decirles que este es un proyecto que cuenta con una gran aceptación y gran apoyo a nivel de la región, porque nosotros hemos realizado 10 mesas de vivienda. Esas mesas de vivienda las hemos desarrollado, unas en Valledupar, otras las hemos desarrollado aquí en Tierra Grata, otras las hemos desarrollado en Pondores, otras en Río Hacha, y allí se ha vinculado la academia. Por ejemplo, acá de Valledupar nos apoya, por ejemplo, la Universidad Ariandina. La Universidad Ariandina nos ha hecho el estudio del suelo con la Facultad de Ingeniería. Pero también la Cámara de Comercio pues ha sido un apoyo fundamental, estratégico, decimos nosotros en el desarrollo de esta reincorporación que llevamos nosotros acá.
Y de igual manera, por ejemplo, en La Guajira, la universidad de este departamento, Uniguajira, pues también se ha vinculado de lleno al trabajo con los compañeros de Pondores. De igual manera, bueno, el SENA, con el SENA hemos recibido capacitación, porque nosotros tenemos ese proyecto de vivienda, pero también nos estamos capacitando porque el proyecto de vivienda vamos a ser nosotros los propios constructores. Vamos a colocar la mano de obra no calificada, más sin embargo nos estamos capacitando con el SENA. Aquí vamos ya en el tercer nivel de cursos de construcción. Y la Universidad del Atlántico, que este es de Barranquilla, nos hizo también el diseño no solamente de la casa, sino también de la ciudadela. Nosotros aquí ya tenemos un diseño de lo que sería más o menos una parcelación, dice pues la Oficina de Planeación en Manaure. También que hemos gestionado nosotros, pues gestionamos también en la Alcaldía de Manaure que le cambiaran el uso del suelo a Tierra Grata para construir vivienda rural. Ya eso también está dentro del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Manaure. En fin, nosotros nos hemos movido por todo lado para buscar de que la vivienda, que nos permite además de eso el arraigo, y por supuesto tener una comunidad acá congregada alrededor de unos proyectos productivos que nos permita también, porque no es lo mismo una persona sin vivienda que hoy está aquí, mañana se va para otra parte, a una persona que tenga vivienda, que tenga arraigo en la región, porque es lo que nos va a permitir, decimos nosotros, y eso es así, va a permitir que se garantice de verdad la no repetición, porque una persona que queda sin vivienda, pero porque es que los 8 millones de pesos para un proyecto productivo, yo creo que cualquiera sabe que eso no vamos a hacer nada. Pero en cambio, si es con vivienda, pues ahí sí vamos a ver el rendimiento de los 8 millones. Además de esto, por otra razón, porque en esto de gestionar la reincorporación, que es lo que ha hecho la cooperativa, fuimos favorecidos con un proyecto de la Unión Europea. Participamos en una convocatoria del Fondo Europeo para la Paz y allí ganamos un proyecto para instalar unidades productivas aquí en Tierra Grata. Nos aportaron 630.000 euros y con eso tenemos el compromiso que ya prácticamente lo hemos desarrollado de montar una carpintería, porque nosotros lo que hicimos fue proyectos productivos asociados a la vivienda, porque los europeos nos dijeron, la Unión Europea nos dijo que nosotros no construimos vivienda, vamos a apoyar proyectos productivos. Entonces nos inclinamos por proyectos productivos que de una u otra manera tuvieran que ver con la vivienda. Y por esa razón montamos una carpintería, un taller de ornamentación, una fábrica de bloques, la infraestructura para una constructora, de lo que es toda la herramienta que necesita una constructora, y también una transportadora. En esa transportadora tenemos lo que es una retroexcavadora y próximamente tendremos un camión. Esos consideramos nosotros son proyectos muy importantes porque nos garantizan que nuestros compañeros y compañeras que hoy en día acá ha habido una gran reunificación familiar y todo, pues tengan como un futuro cierto de lo que es la reincorporación. Cosa que es muy importante para nosotros aquí en el Cesar, porque este es un departamento que, como lo han dicho mis compañeros de panel, pues un departamento muy sufrido por la violencia, un departamento donde hay una cantidad de víctimas por desplazamiento, por el desarraigo, por el despojo también, pero que también hay una cantidad de jóvenes, tanto en el campo como en la ciudad, que están prácticamente desesperanzados, porque hacen parte quizás de esa juventud que hoy en día llaman los nini, que ni estudian ni trabajan. Y realmente eso es una situación bastante preocupante, porque lo que nosotros aspiramos es que la implementación del Acuerdo de La Habana acorte esas distancias que existen en la desigualdad en este país, porque no es lo mismo que nosotros, que toda la gente pueda estudiar, pueda trabajar, pueda tener
con qué llevar el pan a su casa a una persona que realmente no tenga absolutamente nada y que su futuro sea incierto. Eso es lo que puede provocar precisamente que los grupos al margen de la ley pues tengan mucho de dónde llegarle a nuestros jóvenes, a plantearles cómo inclinarlos por otras actividades distintas a la del trabajo o a la del estudio. Aquí además decirles esto, nosotros acá pues llegamos y gracias a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia pudimos algunos graduarnos de bachilleres y estamos desarrollando estudio, validando unos primaria, otros secundaria. Algunos ya nos graduamos. Aquí por ejemplo, nos hemos graduado 36 bachilleres y en estos momentos está desarrollando ese otro ciclo de estudio, el quinto, y hay unos 16 para graduarse también, ya están haciendo 11 y así tenemos en estos momentos tenemos 60 estudiantes en un nuevo ciclo. El máximo fue el año pasado, donde tuvimos 90. Pero les cuento que eso es muy importante porque además también nosotros estamos haciendo carreras universitarias. Aquí lo que nos ha quedado más fácil, porque se nos ha facilitado, es el de la administración pública. Estamos estudiando algunos en la ESAT. Aquí hay 2 compañeros que están ya en el 5º semestre. Yo estoy en el 4º. Y hay otros compañeros pues próximos a estar también estudiando. Y digo que es la universidad que nos ha permitido fácil acceso porque no es presencial, sino que es semipresencial. Entonces asistimos los viernes de 6 a 10 de la noche y los sábados de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Entonces ese proceso de reincorporación para nosotros es muy importante, sobre todo la capacitación para el trabajo y por qué no también para aportarle al país desde cualquier puesto que al fin y al cabo pues nosotros somos un partido político y tenemos por supuesto las opciones de participar en cualquier para cualquier convocatoria o para postularnos a cualquier puesto también. Quisiera decir lo siguiente ya para terminar en esta primera ronda. En esta primera ronda. Yo también participé en Diálogos Improbables. Me parece que es demasiadamente importante que nosotros como sociedad civil podamos intercambiar, podamos hablar, porque es que lo que ha hecho falta en este país y lo que ha generado tanta violencia es precisamente el no entendernos, el no escucharnos. Tenemos que saber escuchar y saber respetar también las posiciones del otro. Porque yo creo que eso es lo que nos va a llevar a lo que todos aspiramos, que es la reconciliación. Este país tiene que reconciliarse y de eso nosotros aquí en Tierra Grata estamos claros de que lo tenemos que lograr. Yo participé en estos diálogos en la Universidad del Norte, en Barranquilla, junto con Ana María Ferrer, que la vi allí en el video, y con Rodrigo Tobar, que también estaba ahí, con una víctima que es el hijo del alcalde que mataron por allá en Sucre, un alcalde que le dijo al doctor Uribe Eudaldo Díaz, lo iban a matar y lo mataron. Bueno, y un prestigioso empresario de Barranquilla. Y me pareció muy importante esos diálogos. Lamentablemente yo no he podido participar acá en Valledupar, que sé que también se reúnen, porque me gustaría, y repito, porque es bueno que allí, como lo dijo el doctor Daza, pues podamos escuchar a las otras partes y poder llegar a que nosotros sí podemos vivir en un país que, pues, donde la democracia nos permita no solamente escuchar, sino también que nos escuchen, sin tener en ningún momento por qué llegar a agredirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Abelardo, en la segunda ronda quiero que me responda, por favor, ¿por qué ha funcionado la experiencia de Tierra Grata y de Pondores sin idealizarla? Es decir, no vamos a decir qué maravilla, qué cosa tan excepcional, pero
creo que allí hay unas cosas, allí hay unos aprendizajes y unas enseñanzas que tenemos que lanzarle al país. Doctor Daza, entonces este grupo no solamente se reunió para hablar de cosas complejas, sino que además pensó, se ideó algo que ustedes llamaron el decálogo, que para mí es puro pensamiento. Y si uno quiere puro pensamiento sociopolítico, ambiental, y que además ese pensamiento está disponible para toda la sociedad. Entonces, me gustaría que por favor nos cuente cuál es esa propuesta que ustedes le hacen al departamento, a la región, a Colombia, al mundo, porque otros países también necesitan escuchar este tipo de aprendizajes. Tiene usted la palabra, señor Daza Laverde. Muchas gracias. Realmente es muy importante lo de diálogos improbables. Nosotros y nosotras, ¿sí?, somos unos ciudadanos de diversos grupos y sectores del Cesar, ¿sí? Y nos reunimos y llegamos después de más de un año a después de reconocernos, ¿sí?, y de reconocer muchas cosas de las que estaban pasando, ¿sí?, llegamos a unas conclusiones que se reflejan, ¿sí?, en el famoso decálogo de que usted está hablando, profesora Claudia, ¿sí? A los cesarenses y al país nosotros les propusimos y les seguimos proponiendo, ¿sí?, que la construcción colectiva de la verdad y al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad, los siguientes principios. Primero, la vida es sagrada. Respetar la vida en todas sus manifestaciones y la dignidad humana por encima de cualquier interés o justificación. Ese es el primer punto a que llegamos todas estas personas. El segundo es la no violencia es la opción. Condenar la violencia en todas sus expresiones, venga de donde venga, y rechazarla como método para resolver los conflictos sociales. La tercera son las diferencias, son nuestra mayor riqueza. ¿Por qué? Porque reconocer, respetar y aceptar las diferencias ideológicas, culturales, étnicas, políticas, religiosas, territoriales, de género y de edad, como base para la construcción de un desarrollo incluyente en el Cesar, sin discriminación de ninguna índole. Proteger el derecho que tiene cada uno de expresar sus ideas y de disentir sin que ello traiga señalamientos, discriminación o censura. Cuarto, el diálogo es el camino. Acoger el diálogo sincero y respetuoso como el único camino para la convivencia, la construcción de visiones compartidas, la resolución pacífica de los conflictos, la integración, la cooperación y para reconocer y garantizar los derechos y deberes de todos los ciudadanos cesarenses y colombianos. El quinto punto nos lleva a la participación que fortalece la democracia. Participar activamente en los diferentes espacios democráticos para la reconstrucción de la confianza, el pluralismo, la inclusión y la solidaridad. El sexto punto es la promoción del pensamiento crítico. Promover el pensamiento crítico reflexivo e innovador frente a las diversas realidades, situaciones y asuntos que interesan a los cesarenses a través de la investigación e información adecuada, con espacios de deliberación pública para formar opiniones con criterio propio, independientes, lejos de verdades impuestas y de visiones únicas. El séptimo punto es lo público se respeta. Y en este punto tuvimos lógicamente muchas diferencias, pero ante todo
todos estuvimos de acuerdo en que rechazar la corrupción era lo principal. Y es promover el respeto por lo público, donde el bienestar de todos prevalezca sobre los intereses particulares. Trabajar para las instituciones que recuperen la credibilidad y eficacia y el actuar con transparencia, legalidad y ética en todos los escenarios de la vida del país. El octavo punto es la igualdad de derechos, que es reconocer y respetar los derechos de todas las personas, pueblos y grupos poblacionales del Cesar, sin discriminación o exclusión alguna, asegurando condiciones de vida digna y el acceso a bienes y servicios públicos en equidad y con igualdad de oportunidades. El noveno es la naturaleza se respeta. En este punto, que ya que lo estuvo el amigo Luis muy compenetrado con esto, que lo mencionó, que es el autor de una canción, ¿sí? La naturaleza se respeta. Recuperar y conservar el medio ambiente del Cesar, especialmente el agua, la flora y fauna nativas, protegiendo la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta en unión del complejo cenagoso de la Zapatosa. Esto haciendo uso racional de nuestros recursos naturales, reduciendo y mitigando y compensando los impactos del cambio climático y los daños causados por la minería, la agricultura y la ganadería, que son nuestra principal fuente económica en el departamento. Y por último, el 10º punto es la cultura como fuente de cohesión. Promover diversas manifestaciones culturales y artísticas en el Cesar, como un medio de reconstrucción de la confianza y del tejido social y de incentivar el desarrollo humano en la región, renovar las formas de vivir, pensar, comunicar y relacionarse, facilitando la convivencia y la reconciliación. Esos son los 10 puntos más importantes a que llegamos después de unas deliberaciones y de unas discusiones muy importantes, donde cada uno expuso sus puntos de vista, sus creencias, ¿sí? y sus expectativas ante lo que estábamos construyendo. Yo creo que hoy en día es de los espacios más importantes que hemos tenido en el Cesar y en el país. Claro que hay diálogos improbables en otras partes, como en Meta y en Caquetá, pero nosotros fuimos los pioneros en esto, y como lo dice en el video muchos de los compañeros, el primer día y después, cada vez que veíamos entrar quiénes eran nuestros compañeros, pensábamos muchas cosas, porque nunca en ningún escenario habíamos podido dialogar, por lo menos, y en este lo logramos. Yo creo que esto es parte de lo que debemos hacer para poder lograr la paz tan anhelada para todos, que tiene sus bemoles y que tiene sus falencias muy grandes, como lo anotaba Abelardo, ¿sí? Pero que tenemos que ayudar a construirla, cada uno desde su punto de vista y de su actuar. Yo, en el caso de representantes de los ganaderos, también tengo que decir que los ganaderos son víctimas de este conflicto y representan una masa muy grande dentro de las víctimas del conflicto. Y nosotros, como Fedegan, representamos el 82% de pequeños ganaderos, que es una cifra muy diciente y muy importante, porque esos pequeños ganaderos son los campesinos que día a día, con una tina, con 2 tinas, ¿sí? Con un ternerito, ¿sí? Viven y promueven la economía de este país, ¿sí? Porque en el Cesar la ganadería, por ejemplo, tiene el
el quinto puesto a nivel nacional y tenemos una población bovina de 1.500.000 cabezas de ganado, de las cuales ese 82% está representado en pequeños campesinos. Yo creo que parte de este panel es la construcción futura y propiciar unas reuniones que nos lleven a colaborar y a construir la paz que tanto anhelamos todos los cesarenses. Uno pudiera decir también que ese decálogo son los lineamientos para gestionar la paz en el departamento. Uno los pudiera convertir en lineamientos de política para gestionar la paz precisamente. Indudablemente que sí, y esa es nuestra gran propuesta para el Cesar y que la hemos venido desarrollando a medida en medio de todas estas dificultades que en este último año hemos tenido, porque veníamos realizando una serie de foros el año pasado precisamente para propiciar ese diálogo dentro de la comunidad del departamento. Pero hoy en día, lógicamente, con esta pandemia, pues, las reuniones son de otro tipo, pero tendremos que llegar nuevamente a contribuir con ese espacio para lograr la paz realmente. Gracias, señor Oscar Daza Laverde. Entonces, Andrés, ¿qué canción es la que nos quieres poner? ¿Cuál quieres que escuchemos? Porque estamos en un dilema. No sabemos si queremos escuchar la canción del primer trabajo o de música para el alma o algún trabajo de música para el alma. Entonces, lo dejo, usted escoge, usted conoce a la audiencia. Dale, yo quiero compartir, es muy difícil la escogencia porque la verdad todas son unas maravillosas obras y todas sería fundamental que pudiéramos escuchar todas, pero bueno, no hay el espacio. Y voy a compartirles una canción que tiene muchas connotaciones, se llama Mujeres Resilientes. Fue en el marco de Música para el Alma, no corresponde a Cantando Quiero Decirte, pero fue construida por un cesarense, fue construida por un líder afro, digamos como líder de la construcción, pero ya les dije que fue una construcción colectiva. Participaron muchas mujeres en la construcción de esta canción y muestra también el papel que la mujer campesina ha tenido, digamos, para mitigar los efectos de este conflicto en sus comunidades y en sus familias. Entonces, de verdad que esta canción me parece muy interesante. Voy a tratar aquí de compartírsela. Y se va preparando Abelardo, porque tenemos que darle espacio a todas las personas que quieren hacer preguntas. Bueno, aquí va el play. Mujer, ejemplo de resistencia y resiliencia, que empujas con tus manos el futuro de una nueva generación. Constituyes semilla transformadora y susurras al oído de tus herederos, dejando un legado de pujanza. Mujeres emprendedoras dispuestas para defender, resistiendo la violencia con un tronco matriarcal. Aparentan ser muy débil dándole teta a un bebé, pero tienen fortaleza que han sabido combinar. Hoy nos llenas de esperanza, sigues construyendo paz. Eres nuestra salvaguarda, con rol de mamá y papá. Eres nuestra salvaguarda, con rol de mamá y papá. Ejemplo de
resiliencia tenemos que preguntar si es necesario el recuerdo o si es mejor olvidar. Yo soy una lideresa que anhelo la libertad. Soy quien llora y se levanta en medio de este dolor. Soy la que las balas calla, impidiendo mi labor. ¿Cómo explicarle a Colombia que aquí no ha pasado nada? Siguen frescas las heridas, no se han podido sanar. Soy quien llora y se levanta en medio de este dolor. Soy la que las balas calla, impidiendo mi labor. Soy la que las balas calla, impidiendo mi labor. Dijo una madre cansada, aquí me voy a quedar, resistente ni la tuna en cualquier resequedad. Porque soy el territorio, porque soy cultura y paz. Hoy exijo y propongo, ay hombre, tener justicia y verdad. Hoy exijo y propongo tener justicia y verdad. Hoy exijo y propongo, ay hombre, tener justicia y verdad. Hoy exijo y propongo tener justicia y verdad. Tienes razón. No, maravilloso. Gracias por esa escogencia. Señor Abelardo, ¿por qué cree usted que estas dos experiencias son experiencias interesantes de mirar lo que ha ocurrido allí? ¿Por qué puede ser? Y por favor, se van preparando las preguntas. Adelante. Bueno, muy bien, mire. Pues nosotros mismos nos hemos preguntado por qué acá ha sido, digamos que positivo el proceso, a pesar de todas las dificultades que nosotros encontramos. Y bueno, nos hemos respondido nosotros mismos. Una es la gestión que hemos hecho acá desde el territorio, que nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados esperando que el gobierno resuelva, sino que también nos hemos propuesto hacer otras actividades, por lo menos lo de la capacitación. Acá más de 80 combatientes han pasado por cursos con el SENA, desde manipulación de alimentos, hemos hecho también cursos que tienen que ver con el agro, también incluso con FENALCE. Allí el doctor Roberto Lacutir nos ayudó y nos dio un curso para siembra de maíz y frijol. Por otro lado, también hay otras cosas que hemos hecho. Por lo menos nosotros tenemos unos saberes, como era, por ejemplo, el de coser nuestros propios uniformes en la confrontación. Bueno, esa experiencia, llegamos acá con 3 máquinas y aquí montamos un taller de confecciones. Hoy en día ya tenemos 8, allí tenemos
Ahí prácticamente hay 16 excombatientes trabajando porque hacen 2 turnos. A nosotros también ahorita en el tiempo de pandemia, como se dice popularmente, nos tocó reinventarnos. Nosotros aquí le estábamos construyendo uniformes, le construimos a Cementos Vallenato, le construimos también uniformes a la Cámara de Comercio, le hemos construido uniformes también a algunos hoteles en Valledupar, y ahora nos inclinamos por los tapabocas. Entonces aquí también estamos construyendo tapabocas. Aquí hemos construido más de 60,000 tapabocas. En estos momentos estamos terminando un contrato de 15,000. Entonces eso nos ha permitido que los muchachos y muchachas puedan tener allí, además de la asignación básica mensual, pues puedan tener un ingreso extra por aparte. Todos los proyectos que acá nosotros hemos buscado colocar es para que le den otro ingreso extra por aparte, y eso nos permita que la gente continúe acá. Otra razón que consideramos nosotros que es importante tenerla en cuenta es que en estos espacios territoriales, tanto en Pondores incluso el taller de confecciones es mucho más grande. Aquí nosotros no tenemos sino 8 máquinas, ellos ya tienen 32 y tienen una capacidad de producción muy grande. Pero bueno, nosotros acá decimos lo que nos ha hecho posible que los muchachos no se ausenten, no se vayan así, porque de todas maneras de 162 que llegamos aquí, en el momento oscilamos entre 120 y 130, porque hay unos que salen a trabajar por allá por unos días y después regresan, etcétera. Es que eso que nos ha permitido, porque en estos espacios territoriales los jefes que estuvimos en la confrontación todavía estamos viviendo en los espacios territoriales. Yo creo que eso es de todas maneras unifica, de todas maneras es como un imán que hace que la gente no pierda la esperanza, porque ahí está ese que era el jefe que resolvía las cosas allá en la confrontación, pero que ahora también está buscando resolverlas acá en medio de la paz. Entonces, por ejemplo, en Pondores todavía está Joaquín Gómez y está el camarada Bertulfo, que fueron miembros del Estado Mayor Central, pero además de eso del secretariado, de la máxima instancia de dirección. Bueno, aquí también los jefes que estábamos en la confrontación, pues también estamos acá. Aquí está el de Mar, está Lucas, está Jimmy, estoy yo, están otra serie de muchachos y muchachas que estuvieron allá y que siguen siendo firmes, esperando que este proceso salga adelante y que podamos de verdad, pues, integrarnos a la actividad económica y social, además de eso política, como dice el acuerdo final de La Habana. Yo creo que eso es demasiadamente importante, y por eso hay otros espacios donde ya verdad mucha gente se ha ido o se fueron hacia otras partes buscando nuevos horizontes. Bueno, aquí todavía seguimos persistiendo en resolver en Tierra Grata y en Pondores la reincorporación efectiva de todos y cada uno de los excombatientes. Gracias por... También hay que hablar del desastre que ha implicado la implementación de los acuerdos, pero creo que esas pequeñas victorias también hay que contarlas al país. Yo diría que es la magia del Caribe, que el Caribe ofrece posibilidades de reconciliación y de dar segundas y terceras oportunidades. Creo que como caribeños aún tenemos unos capitales que a veces no valoramos, pero a mí me parece que esos capitales culturales han abierto puertas para que esa reinserción se dé de la mejor manera, aunque no exista una voluntad pensada y dirigida. Se ha hecho a través de prácticas concretas y menos con discursos, quizá. Bueno, entonces yo quiero dejar aquí, yo soy una persona que vive en la academia y quiero agradecer muchas cosas. Quiero agradecer la lección de cultura que nos dio el profesor Guerra. Espero que nuestros estudiantes de gestión cultural y comunicativa hayan seguido esta charla, porque es una charla perfecta para nuestros estudiantes. Quiero agradecer al señor Daza Laverde, porque de verdad para mí ese catálogo
es un compendio de ciencia política, de convivencia, es un estudio prospectivo, son lineamientos por dónde gerenciar la paz, es pensamiento. E igual, todo lo que cuenta Abelardo para mí es el poder de lo colectivo, es el poder de construir la paz, pero a pequeña escala, no esa paz que a veces decimos, pero ¿dónde estás, paz? Esos son los ejemplos de la paz a pequeña escala y a mí me parecen muy interesantes porque allí estamos viendo el valor de la puesta en común, el valor de la solidaridad, la fuerza de hacer todo de manera colectiva está allí representada. Entonces, muchas gracias. La universidad no es el único lugar que produce conocimiento. Como hemos podido ver, el conocimiento se produce también en otros lugares. Y es bueno que la universidad lo entienda. Y creo que muchas y muchos lo entendemos. Bueno, hay unas preguntas que voy a hacerles. Ustedes pueden responder de manera muy... Siéntanse en libertad, como también siéntanse en libertad de decir paso y dejar que el otro compañero responda. Bueno, la pregunta está un poco frente a que si creen ustedes que estamos entrando en un nuevo espiral del conflicto armado. ¿Ustedes sienten desde sus trabajos, desde sus espacios, que estamos entrando en un nuevo espiral o cómo están viendo esto? ¿Quién quiera empezar? Bueno, yo tomo. Adelante. Arranco. Yo creo que esa espiral, si no la sabemos manejar, nos va a cubrir a todos. Yo sí creo que tenemos unos problemas muy complicados a consecuencia de varias cosas, como son, primero, el narcotráfico. El narcotráfico es algo muy determinante en el conflicto. Y eso, si no lo logramos controlar y no lo logramos erradicar de raíz, bajo cualquier método, ¿sí? Y en esto tengo que decirlo, si nos toca llegar nuevamente a la fumigación, a pesar de los daños colaterales que podríamos tener, debemos hacerlo, porque esto definitivamente es la gasolina, ¿sí? del conflicto. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa espiral, si no la sabemos controlar y no la sabemos manejar, o ¿cómo se diría? ¿Sí? Vamos a caer en ella y va a ser, yo diría que mucho peor de lo que vivimos. También pudiéramos legalizar también el mercado de narcóticos. Bueno, es una propuesta que también está a la luz del mundo, ¿sí? Y que muy seguramente tendremos que llegar a ella, ¿no? En eso no podemos estar cerrados a la banda de que uno cosa u otra es lo mejor. No, yo creo que hay que estudiarlo y hay que mirar si es la alternativa para que eso se acabe, pues debemos hacerlo. Porque lo que no, como repito, yo lo que sí creo es que es la gasolina perfecta para que el conflicto se agrande y se extienda como está sucediendo en este momento. También creo que aquí en el Cesar hemos sabido de secuestros a ganaderos y se comenta de algunas acciones del ELN, ¿no?, en el territorio. Indudablemente que estamos padeciendo, sobre todo en el centro y sur del Cesar, de ese flagelo. Las extorsiones, los secuestros están a la luz del día. Diariamente tenemos esos problemas. Nosotros como ganaderos y como yo como representante de cada uno de los comités de ganaderos de todos los municipios del Cesar, puedo sentirlo y palparlo porque
me llegan todas las informaciones de lo que está sucediendo. Tenemos en estos momentos un ganadero de pailitas que lo secuestraron hace alrededor de 20 días, 30 días, ¿sí? Y las extorsiones y las quemas de fincas. Estamos regresando a lo que no queríamos, pero eso es consecuencia del narcotráfico y de que es una zona que ha sido siempre muy controlada por el ELN. Esa es la realidad. También se ha hecho una pésima gestión de la paz. Profesor Andrés, ¿usted qué piensa? ¿Estamos entrando en una espiral? ¿La muerte de líderes sociales pudiéramos meterlo en esa espiral? Claudia, estoy teniendo problemas de conexión, no sé cómo me están escuchando, creo que es el internet mío. Lo escuchamos muy bien. Bueno, listo. Yo quiero dar aquí una respuesta esperanzadora, si se quiere. Yo me voy un poco a remitir al concepto y a la diferenciación que nos hacía el compañero de la ONU, no recuerdo el nombre al principio de la charla, y es diferenciar el concepto de construcción de paz con el concepto de gestión de paz. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que construir la paz y creo que lo estamos haciendo. A la muestra está lo que estamos aquí reunidos. Está Diálogos Improbables, está el compañero de Tierra Grata, está el trabajo que con las comunidades hacemos en el Centro de Memoria del Conflicto y muchas otras, la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Soy testigo de los esfuerzos grandísimos que todas las comunidades de todos los sectores políticos, ideológicos, hacen por construir la paz. Tenemos que ser conscientes de que estamos intentando salir de un conflicto armado de más de 50 años, con unas pugnas ideológicas importantísimas y grandísimas, y no vamos a pretender, pienso yo, que en menos de 4 años ya tengamos resultados tan visibles. Yo creo que lo que decías tú es importante. Esta paz a pequeña escala que se construye en los territorios también hay que resaltarla. Es evidente también que se están sufriendo embates de otros, digamos, de otras resignificaciones de la violencia, como lo decía el compañero Daza, y que sí, que no queremos que esto suceda, pero pues yo pienso que tenemos que perseverar y ser, y digamos, aguantar es como el parto. Yo pienso que es como el parto cuando el niño va ahí sacando la cabeza y es un sufrimiento, es doloroso y seguramente vamos a tener que pasar algunos años más en esto, pero yo creo que si nosotros, digamos, yo tengo la esperanza de que sí vamos a salir adelante y no estaría de acuerdo con que es un espiral nuevo y un nuevo conflicto. No estaría de acuerdo con eso. Yo pienso que ese es el resultado de algo obvio, lógico. Me parece a mí lógico lo que está pasando, aunque suene fuerte decirlo, pero me parece lógico. O sea, es que no podemos pretender que sea de otra manera. Es que se desmovilizó este y aquel y listo, ya la palomita de la paz que nos poníamos aquí en la camisa ya floreció inmarcesiblemente. No, es una construcción y la estamos haciendo. Los diálogos improbables es una muestra clarísima de que se está haciendo, se está trabajando, se está construyendo, como lo decía este señor al principio, se está construyendo y en esa construcción hay tropiezos. Obviamente necesitamos mayor voluntad política de todos los sectores, etcétera, pero se está construyendo. Yo pienso que sí y tengo esa esperanza y doy ese mensaje y esta respuesta de esperanza de que la estamos construyendo. No es un nuevo espiral de violencia. Abelardo, ¿nuevo espiral de violencia? Bueno, muchas gracias. Yo particularmente considero que todavía no es un nuevo espiral. Me parece que es que la violencia aún no cesa, porque si bien es cierto, se llegó al acuerdo con las FARC, pues hay que decir que esta paz todavía es incompleta. Y es incompleta porque el diálogo con el ELN, que es la otra guerrilla que tiene tantos años, más de medio siglo de estar en confrontación contra el Estado, pues realmente no se realiza. Es más, en un momento se creyó que, bueno, cuando el gobierno anterior, que por lo menos se iba a llegar a un cese al fuego, pero
posteriormente, cuando ya entró el nuevo gobierno, pues prácticamente esos diálogos se acabaron. Y hay que decir de que así la paz es incompleta. Y fuera de eso, pues el otro problema es que el acuerdo con las FARC no se implementa, porque este acuerdo tiene que ver con la seguridad. Y realmente, en el tema de seguridad, pues el Estado no ha implementado los mecanismos para combatir a los grupos generadores de violencia tal cual quedó establecido en el acuerdo. Por ejemplo, que por parte de la Fiscalía no se ha hecho nada todavía por desmantelar a los grupos que asesinan a los líderes sociales, como tampoco pues se hace lo mínimo por resolver el problema de la violencia contra los firmantes de la paz. Nosotros hace 10 días, menos de 10 días, estábamos enterrando a uno de nuestros dirigentes de carácter nacional, que era el compañero Mario Morales, que fue el que estuvo al frente del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, porque lo que dice el acuerdo es que frente al narcotráfico lo que hay es que implementar la sustitución de cultivos, que a los adictos, a los que tienen pues la droga como una forma de vida, se les trate como enfermos, y que realmente el Estado también les dé la posibilidad de rehabilitarse. Pero resulta que eso no es lo que estamos desarrollando. De igual manera, pues uno encuentra lo que yo decía antes, la desesperanza de las juventudes de este país, no solamente en lo urbano, sino en el campo. Yo creo que la reacción que nosotros vimos anoche en ciudades como Bogotá, donde se disparó la violencia por un asesinato que hubo allí, o por un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, pues demandó fue en más muertos y en cuantas cosas que sucedieron en la capital. Pero además de eso también se desarrolló en otras partes. Es que hay un problema social muy grande que el Estado no ha entrado a resolver. Y por esa razón, pues hay mucho abono para que la violencia continúe. Eso sería. Bueno, creo que me están diciendo que se nos acabó el tiempo. Esto pasó súper rápido. Yo tengo mis notas acá para dar los agradecimientos. Muchas gracias a María Victoria Vázquez de la sede de La Paz. Ella está encargada de la oficina de comunicaciones. A Jairo Vaquero, por supuesto. Y la profesora vicerrectora, la señora María Marcela Tamayo Navarro, debía estar aquí, no pudo estar, tuve que reemplazarla, pero ella les envía un caluroso saludo. Entonces, bueno, será para la próxima vez. Esto era lo que el Cesar tenía que decirle al departamento, a la región, a Colombia, y espero que sigan rodeando este departamento en donde se están jugando muchas cosas en estos momentos. Muchas gracias.